A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, el día de hoy estamos con ustedes para un programa de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo con una personalidad notable en el ámbito de la seguridad social. Es el doctor Pedro Barreiro. Él tiene una larga trayectoria que se ha desarrollado paralelo al tema del seguro social. Su trayectoria de médico experto en salud pública, él es magíster por la Escuela de la Salud Pública en México y de igual manera ha realizado estudios en el IAEN que tienen que ver con el tema de la seguridad nacional. Los ha enfocado a este tema que es tan medular, que es el tema de la seguridad social. Fue director general del Seguro, fue además uno de los primeros y grandes impulsores del seguro campesino. Y bueno, en esta tarea el doctor Pedro Barreiro ha acumulado una experiencia extraordinaria que le permite hablar con amplio conocimiento sobre un tema que nos atañe a todos los ecuatorianos. Doctor Barreiro, últimamente nosotros hemos visto varias cosas que tienen que ver con el ámbito de los jubilados, cosas que se ven muchas veces, otras que no se ven. Hemos visto la punta del iceberg, una deuda que el Estado ha acumulado con los jubilados de nuestro país. El presidente de la República ha reconocido que más de 1.200 millones se les adeuda solamente a aquellos que se les debía un incentivo del Estado. No estamos hablando del tema de pensiones, solamente de un incentivo para la jubilación, del cual ya han pagado un poco más de la mitad. Deben todavía la mitad. No, esta es una parte de este tema tan grande que es, diríamos, la punta del iceberg, que tiene que ver con el tema de los jubilados y de los sistemas de pensiones en nuestro país. Este tema, bueno, partamos por ahí, es un cumplimiento de una deuda social. Uno se pregunta por qué un gobierno que hacía tanto alarde de autofinanciamiento del Estado acumuló una deuda de 1.200 millones, es decir, esto es una cosa incomprensible. ¿Por qué no se pagó ese incentivo jubilar a todos aquellos que hasta cierto punto se los obligó por parte del Estado a jubilarse? Bueno, en materia de seguridad social hay muchísimas aristas y muchas indefiniciones, además que hay una legislación insuficiente que no se compadece con la evolución de los procesos sociales en este país. Usted me está hablando de la compensación, que es lo que la ley orgánica de servidor público menciona como el incentivo para jubilarse, ¿sí? Eso está estipulado en esa ley precisamente, y debe quedar claro que el incentivo no es parte de las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, la población trabajadora, la población empleada en este país, la que recibe un salario, no aporta para incentivos, aporta para una pensión, ¿sí? La creación del incentivo se hizo a través de esta ley orgánica y que establece precisamente un incentivo para que la gente deje el trabajo, ¿sí? Es decir, para que se acoja voluntariamente, esta era la idea, a la jubilación. Así es, sí.
La jubilación es que tenemos que diferenciar. Hay dos tipos de jubilaciones. La jubilación que está estatuida en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en las otras instituciones de seguridad social como el ISFA y el ISPOL, que tienen una jubilación ordinaria que se llama por ley, la jubilación ordinaria por vejez o por invalidez. Y esta otra jubilación a la que se obliga a las personas que ya no es voluntaria, ¿sí? Y que obedece a otra ley orgánica que fue promulgada en el gobierno anterior. Entonces había obligatoriamente que jubilarse al cumplir los 70 años. Y para hacerlo, el Estado creó un incentivo, que es lo que se llama compensación. Ahora, esto digamos que podría tener una explicación de buscar un recambio en la burocracia del Estado, por un lado, y tal vez con un poco de diferencias, pero un poco asimilado al tema de la jubilación patronal, porque en definitiva es una especie de reserva que el empleador, en este caso el Estado, le está proporcionando en un solo momento de acumulado al trabajador que se va, que se desliga de esta función. No, pero aquí hay un problema sumamente grave. Usted bien lo señala, debe quedar muy claro que el tema este no es una obligación del seguro. Y aquí entramos en otra materia sumamente grave, porque esos trabajadores que se han desvinculado, de los cuales muchos fueron presionados para que dejaran esta función, ¿no? Tenían en cambio otra responsabilidad contraída con el IES, mejor dicho, contraída con ellos. Así es. Y entonces, aquí hay otro tema bien grave, porque la financiación del seguro social ha sido tradicionalmente tripartita, el trabajador, el empleador y el Estado. Y ahí hay otro problema, porque lo que nosotros estamos viendo es de que igualmente el Estado, por un lado, tiene a descubierto esas prestaciones, recién como lo ha reconocido el presidente Moreno, está pagando el 50% acumulado, de ese acumulado, y por otro el seguro, que también empieza a batallar en un escenario bastante difícil con el pago de las prestaciones sociales a este gran, enorme, diríamos, ejército de desvinculados del sector público, y no solamente del sector público, sino también del privado. Por supuesto, sí. Yo pienso que es para poder continuar y desbrozar esta maraña de términos, es indispensable diferenciar radicalmente las dos cosas, ¿sí? El incentivo por jubilación, el dinero que se requiere para eso, usted hablaba de los 1.200 millones, son responsabilidad exclusiva, yo no diría del Estado, sino del gobierno nacional, ¿sí? Porque del Estado formamos parte todos, ¿sí? Yeah. En cambio, las obligaciones contraídas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social obedecen a una ley de muy vieja data, ¿sí? En donde hay una acumulación progresiva de dinero por parte de cada trabajador o de cada empleado, acumulación que, bien invertida, produce réditos para poder garantizarle a un trabajador que cumple 30 años de servicio y 60 de edad una pensión digna, ¿sí? Esa pensión se calcula de acuerdo con los 5 mejores salarios de esta persona y un coeficiente por el cual se multiplica, ¿sí? Ambas cosas tienen fuentes de financiamiento diferentes. La jubilación ordinaria por vejez o por invalidez estipulada en el IES, en el Instituto de Seguridad Social, se financia con el aporte de patronos y del Estado, ¿sí? Infortunadamente, y adicionalmente a esos aportes, el Estado tenía el compromiso de pagar un 40% del monto de esa jubilación individual para cada persona. Con la Ley de Justicia Laboral, que así se la llamó eufemísticamente, el gobierno nacional dejó de pagar el 40% que le correspondía como aporte para las jubilaciones ordinarias, lo cual ocasionó un gravísimo desajuste actuarial en el IES, ¿sí? Gravísimo, insuperable prácticamente. Dejó de pagar en 2015, ¿sí? Y con el advenimiento de un nuevo gobierno en donde los mecanismos constitucionales de reclamación están vigentes, se restituyó el pago de ese 40%, pero a partir de 2019. Es decir, existen 3 años y más y un poco más en donde el gobierno completamente cierra los ojos y no asume la responsabilidad histórica de pagar ese 40%. Eso
acumulado en los 3 años suman 4.276 millones de dólares. 4.276 millones de dólares. Aquí no está considerada la deuda por prestaciones de salud, no, que es cercana a los 3.000 millones. En absoluto, no está contemplado. Sí. Es decir, que la deuda en total la deuda global al IES es mucho más grande de como unos, supera los 7.000 millones. Bastante más. Bastante más todavía, sí. Eso es una de las cosas que la población tiene que saber. El hecho de haber dejado de pagar el 40% para el complemento de las pensiones en el 2015 fue un golpe de gracia para las pensiones en realidad y para la estabilidad financiera del IES, ¿sí? Usted bien dice, se ha restituido en parte el derecho y el respeto a la ley en este país y se legisló diciendo pues que eso, mire usted, es inconstitucional esa supresión, ¿sí? Esa supresión de ese 40%. Y a pesar de eso, no se legisla para que se reponga todo eso que no se pagó, sino que a partir del 2019. Y aquí hay una cosa muy importante que señalar. Usted, doctor Barreiro, entre su prolífica experiencia, fue también uno de los consultores para la Constitución de 1998. Sí. Y ahí hubo una cosa que a mi juicio me pareció muy importante, que es el hecho de que se establecieron reglas claras sobre el tema de la gestión de los fondos públicos, digamos de los fondos del IES, el que se establecía una prohibición expresa para que el Estado pueda entrar. Increíblemente, en la Constituyente del 2008, los señores constituyentes, que muchos de ellos actualmente son políticos en funciones, actuaron con una mega irresponsabilidad porque eliminaron esa prohibición expresa y abrieron el camino para muchas de las cosas que usted está señalando. Bueno, en realidad las disposiciones constitucionales de intangibilidad de los fondos destinados a la seguridad social se mantienen en la Constitución del 2008. Sí se mantienen, sí. Pero el gobierno del señor Correa hizo caso omiso, como usted acaba de señalar. Es el irrespeto a todo el marco legal, a todo el estamento jurídico del Estado. Allí sí fue irrespetado reiteradamente por el anterior mandatario. Discúlpeme, yo nunca digo el nombre del anterior mandatario porque me molesta ese nombre, no suelo decir palabrotas yo. Sí. Entonces, la Constitución del 2008, irrespetada, dice muy claramente: los fondos y reservas del seguro universal obligatorio son propios y distintos de los del fisco, ¿sí? Y ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de esos fondos y de sus reservas ni menoscabar su patrimonio. Es decir, que esta supresión del 40% podía ser una causa de juicio político para quien lo hizo, que fue el señor expresidente Correa. Porque, bueno, es una violación gravísima a la Constitución que atenta contra el derecho de miles de ciudadanos que tienen su... Así es, pero creo que el país sabe, usted lo sabe mejor que yo inclusive, la responsabilidad recae sobre todo en la legislatura que aprobó esa ley, ¿sí? Por supuesto que fue el Ejecutivo quien la propone y el Ejecutivo, hasta donde yo conozco, pues ordenaba a los legisladores y los legisladores aprobaban. Por tanto, si se pretende hacer justicia, deberían ser también los legisladores y el responsable del Ejecutivo quienes deban responder legalmente por esa supresión que no solamente violenta la Constitución, sino también la propia Ley de Seguridad Social. Y aquí hay una cosa gravísima. Usted bien señala, se han llegado a eufemismos tan dolorosos como este de llamar ley de justicia laboral a lo que en realidad era una injusticia laboral. Exactamente. No. Y hay una cosa, un eufemismo que realmente creo que es hora de que todos quienes tenemos interés en que un futuro diferente sea para nuestros países, que tenemos que asumirlo, que es el tema de la solvencia con que las pensiones se están trabajando. He visto yo con bastante preocupación y asombro que el Foro Económico Internacional señala que en el 2050 habrá una bomba que va a explotar y que esta bomba es precisamente la insostenibilidad global de los fondos de pensiones. Entonces, eso sí es sumamente grave, porque he visto que el Foro Económico dice
que en el 2050 habrá un déficit cercano a 400 billones de dólares, que equivale a 5 veces la economía mundial actual. La economía mundial actual, 400 mil millones de dólares de déficit en los sistemas de pensiones. ¿Estamos nosotros yendo hacia allá? El sistema ecuatoriano. Yo creo que estamos en peores condiciones todavía. Porque no llegaremos al 2050. No, definitivamente no. Vamos a hacer un ejercicio sin robos, sin corrupción, sin nada, ¿sí? El sistema de pensiones, como está diseñado, es insostenible por una cantidad de circunstancias, entre otras por los cambios demográficos de la población, ¿sí? Es decir, usted sabe perfectamente que la esperanza de vida al nacer se ha incrementado notablemente y aceleradamente a partir de la década del 60 para acá, ¿sí? Tengo aquí un cuadro en donde me permití graficar el asunto de cómo ha evolucionado la esperanza de vida al nacer en el Ecuador. En 1960 era de 53 años, en el 2015 de 76 años. Aquí ha habido una ganancia de 23 años, ¿sí? En un lapso de 50 años. Es apenas medio siglo y sin embargo... Exactamente, exacto. No, en un lapso de 25 años. Es decir, en una generación se ha incrementado notablemente la esperanza de vida al nacer. Los cálculos de los montos para las pensiones estaban hechos para que la gente viva más o menos 53 años, ¿sí? Pero progresivamente las condiciones generales mejoraron para todo el mundo y la gente vive un poco más actualmente. Esa es una de las causas en donde vuelve riesgosa la estabilidad y la viabilidad y la sostenibilidad del sistema. La otra situación que ya afecta no solamente al sistema de pensiones, sino al de salud simultáneamente. En esta prolongación de la vida es normal que las personas envejezcamos. Al envejecer nuestro organismo funciona ya no tan bien como funcionaba cuando éramos jóvenes, cuando teníamos menos de 40 años. Y hay una carga mayor en el tema de salud. Por tanto, hay muchísimas más demandas de consultas por el deterioro natural que el organismo sufre, ¿sí? En tercer lugar, viviendo más tiempo, hay acceso a más consultas, ¿sí? No solamente por las mismas enfermedades que habían en el 1960, sino que la emergencia de nuevas enfermedades absolutamente... Como la diabetes. La diabetes, bueno, se conocía hace mucho tiempo, pero la incidencia de diabetes ahora es muy preocupante por una cantidad de circunstancias entre las cuales están los malos hábitos alimentarios de la población. Aparte de eso, simultáneamente, el mundo entero evoluciona tecnológicamente. Entonces, ahora hay un montón de tecnología para enfrentar esas enfermedades, que aunque no las curan, las mantienen como crónicas. Es decir, se gasta en tecnología, se gasta en más tiempo durante un periodo más largo para enfermedades que están evolucionando y que se vuelven crónicas. El paciente ya no es eventual, es un paciente permanente del sistema de salud. Exactamente. Entonces, este problema afecta al seguro de pensiones, al seguro de salud. Si el seguro de pensiones está desfinanciado, el sistema de salud está doblemente desfinanciado, Y aquí hay un problema sumamente grave que hay que señalarlo. La gestión del sistema de salud nuestro, del IES básicamente, no ha sido pues de lo más eficiente. Hay una acusación, porque esta es una acusación realmente que se hace a la dirección última del señor Richard Espinosa, de que se cambió el sistema de financiamiento de cada uno de estos seguros, digamos, uno el seguro de vejez y el otro el seguro de salud, y que eso significa un riesgo muy grande para los... No solamente es el riesgo, es nuevamente la violentación de la normatividad vigente, ¿sí? Hasta el año 2000, el IES tenía un fondo común de dinero donde entraba lo que usted aporta para pensiones, para riesgos del trabajo, para cesantía, para jubilación, etc. Viendo el descalabro que se produjo también en los años anteriores, en el gobierno del doctor Mawad se creó una comisión interventora, precisamente como producto de la Constitución de 1998. ¿Cómo no? Esa comisión interventora puso en orden al instituto, ¿sí? Y entre otras cosas,
formuló el proyecto de ley que finalmente fue aprobado, en donde cada uno de estos seguros se financian independientemente. Es decir, seguro de salud, seguro de pensiones, seguro de cesantía, seguro de riesgos del trabajo, seguro campesino, aparte. Los fondos que usted aporta para cada uno de ellos son para cada uno de esos seguros. No hay cómo utilizar los fondos de uno para otro, ¿sí? Claro, cada bolsillito responde por la obligación que tiene que hacer. Exactamente. Frente a la calamidad que se produjo con el ingreso de nuevos afiliados que no aportaron un solo centavo, como son los hijos menores de 18 años. ¿Sí? Siendo ya insuficiente el aporte, se incrementó el volumen de población sin incrementar ni un centavo la aportación. ¿Sí? Las prestaciones se aumentaron. Por supuesto. La demanda se incrementó. Entonces, frente a esa situación de demanda de servicios de salud de la población, el instituto, digo yo, responsablemente dijo, bueno, si nosotros no tenemos capacidad, contratemos a servicios privados, porque hay un montón de servicios que están dispuestos a atender a la población. La población no accede a ellos porque no tiene dinero, pero en cambio si el seguro responde para pagar por esas atenciones en servicios privados, pues entonces está muy bien, todos muy contentos. Esto manejado demagógicamente resulta muy lindo. Yo no voy a la Andrade Marín si tengo aquí cerquita la clínica fulana de tal, que además conozco, son buenos, etc. El problema es que la población demandante de servicios también abusó, ¿sí? Entonces, problemas, por ejemplo, ¿sí? Una desviación ocular, un estrabismo, ¿sí? La persona había vivido 30, 50 años con un estrabismo, ahora es mi oportunidad, voy a la clínica de tal naturaleza, me hago operar el ojo, etcétera, y listo, y quedo... Y si no había un criterio de selectividad que tenga que ver con las urgencias médicas reales. Exactamente, no. Exactamente. Entonces, la demanda y la atención en los servicios privados rebasó la capacidad de pago del instituto. Usted habrá oído en medios de comunicación, en periódicos, que le deben a la clínica tal tanto, que le deben al hospital tal tanto, etcétera, ¿sí? Y el IES no podía pagar, no tenía cómo pagar, ¿sí? Ya no se pudo pagar. Muchos hospitales, violentando los acuerdos, dejaron de atender a los asegurados con una razón lógica. Si no me pagan, ¿cómo los atiendo? A pesar de que tenían la obligación legal de atenderlos. Claro. Sí, la obligación legal. El IES era el deudor, sí, cóbrele al IES y no haga padecer al asegurado. El asunto es que entonces la situación llegó a tal nivel de crisis, también por esta evolución epidemiológica de la que estamos hablando, ¿sí? Por esta evolución positiva de tecnología en salud, que también los hospitales nuestros se vieron copados de afiliados, ¿sí? Y no había cómo financiarlos. Entonces lo más fácil, cojamos plata de este seguro de pensiones que tiene montones de plata, porque la plata que usted y yo aportamos cuando estábamos activos no se utilizaba sino hasta después de 30 años y montones de personas siguen aportando y ese dinero no se va a utilizar, por tanto está allí. Claro, está previsto para su jubilación. Exactamente. Claro. Entonces, esa fue una de las respuestas de la administración del IES. Pues si hay liquidez, aquí hay miles de millones de dólares inútiles. Es más, entonces, el mismo presidente públicamente lo dijo. Exactamente. Entonces, plata del seguro de pensiones se pasó a través de una resolución del Consejo Directivo para cubrir parte de las deudas del seguro de salud. Se arruinó el seguro de pensiones y no se resolvió el problema del seguro de salud. Se deterioraron ambos seguros. Es decir, el problema en vez de resolverse creció. Porque claro, ese es otro de los problemas, ¿no? El hecho de que las políticas públicas se van orientando de manera política sin la responsabilidad de vida, que el primer criterio debe ser esto de la sostenibilidad, en cualquier actividad, no importa cuál esta sea, el primero debe ser la sostenibilidad, porque eso tiene que ver con el futuro, ¿no? Con la provisión, el quedar muy bien el día de hoy, derrochar todo en la fiesta, para el día de mañana pasar hambre, pues es lo que generalmente hace la persona que tiene una irresponsabilidad total sobre el futuro. Y esto es más o menos lo que nos ha ocurrido como país, ¿no? Nos hemos dilapidado todo esto y, por ejemplo, aquí es grave porque esto es el dinero del trabajador. Así es. ¿No? Es lo que se aporta. Es casi el 22%, 21.6%, casi el 22% de la masa salarial de todo el país, que son más o menos unos 7.000 millones de dólares. Sí, así es. Qué increíble, 7.000 millones de dólares que ingresan al Seguro Social
a través del ahorro de la masa salarial. Entonces, este es un dinero que, bueno, debería ser sagrado, porque es un dinero que se le está quitando al trabajador con el objeto de supuestamente darle ahorrando para garantizar su futuro. Exactamente, sí. Infortunadamente, y usted tocó hace un momento un tema crucial, sí. Todo esto se debe en gran parte a una necesidad, a una falta de actualización del diseño del sistema de previsión, ¿sí? Y en segundo lugar, a la falta de idoneidad para quienes ejercen puestos directivos en el instituto. Es decir, yo no puedo llegar a comandar un servicio de astronáutica solamente por ser amigo del presidente de la República, ¿sí? Puedo ser muy inteligente, puedo tener un título de doctor en algo, pero no tengo ninguna experiencia ni conocimiento, ni es ese mi ámbito profesional. Pero soy amigo de alguien y le digo, mira, yo quiero la dirección de astronáutica porque ahí voy a pasar muy bien y puedo comprar satélites y echarlos a andar. Puedo comprar, reponer un Pegaso, por ejemplo. Tener carros igual de guardaespaldas. Exactamente, sí. Entonces, claro, tú eres profesional, encantado. Sí. Una elasticidad para poner en manos de personas no idóneas instituciones que tienen que ver con el bienestar de toda la población, no solamente de los afiliados y de los jubilados, sino de toda la población del país, tiene que ver con el manejo de los fondos y los servicios de la seguridad social. Si eso sucede, los resultados son los que estamos viendo, ¿sí? Porque nosotros, digo nosotros porque formo parte de un grupo de jubilados. La semana pasada enviamos una comunicación al señor presidente de la República, ¿sí?, que no propone soluciones para lo que ha sucedido, pero propone por lo menos un enderezamiento que incrementaría la credibilidad del presidente actual. Primero que pedimos, que se remueva a todas las personas que ejercen puestos directivos en el instituto. Porque aunque no hayan sido responsables directos de la catástrofe, por lo menos guardaron silencio. No han hecho nada para resolverla. ¿Sí? Que es otra forma, también se caen en actos delictivos por omisión. Por supuesto, entonces ese es el primer pedido. El segundo pedido es, esos puestos deben ser llenados por personas idóneas. La idoneidad, usted sabe que no solamente es el asunto académico, sino también legal. Pero adicionado a eso, un registro de honorabilidad, ¿sí? No solamente por las instituciones que pueden hacerlo, de cumplimiento de obligaciones, de pagar de impuestos, sino de honorabilidad y de servicio social. Es decir, renuncian todos, se remueve a todos. No digo se los destituye porque eso requiere un proceso, pero sí los puede remover porque son puestos de libre remoción. Los puestos, quienes vayan a reemplazarlos tienen que tener este perfil. Y ese perfil ya está en trámite en la Asamblea Nacional a través de un proyecto de reforma a la ley que también se generó en nuestro Frente de Jubilados, ¿sí? Bueno, miren, el señor presidente de la República tiene en este momento esa carta y esperemos que dé una respuesta idónea, porque esta bomba de tiempo de la que el Foro Económico Internacional está alertando, como nos ha dicho el doctor Pedro Barreiro, puede explotarnos en el Ecuador mucho antes de ese horizonte que ha puesto el Foro Económico Internacional. Vamos a ser pioneros. Sí. Vamos, qué pena, somos pioneros a veces en las cosas menos deseables. Ajá. Y esta hay que tratar de evitarla a toda costa porque está de por medio el futuro de miles y miles de ecuatorianos y la tranquilidad de una sociedad completa. Muchísimas gracias y volveremos sobre este tema para examinarlo con más detenimiento. Gracias a usted. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.